Natalia Aruguete es egresada de Ciencias de la Comunicación, es docente, investigadora, particularmente ahora sobre estas cuestiones que tienen que ver con redes y política. Ha escrito 2 libros que a mí me parecen fantásticos. Los 2 los coescribió con Ernesto Calvo, que ustedes saben, Ernesto estuvo alguna vez en el colegio, en la sede anterior, es hijo de Silvia Blechner, nuestra querida Silvia, y juntos escribieron un libro, primero editado por Siglo XXI, que se llama Fake News, Trolls y otros encantos, y un segundo libro que se llama Nosotros contra ellos. Para nosotros, además del interés que es bastante pregnante dentro del colegio por nuestra historia, por la composición que tiene que ver con la política, también la cuestión del trabajo con redes que ellos han investigado de manera muy minuciosa, con método, por supuesto, tiene para nosotros, creo, ya verán varios puntos de interés, además de lo que tiene que ver con lo específicamente político, que tiene que ver con todo lo que le ocurre al sujeto, receptor particularmente, en la interacción, por ejemplo, en este caso particularmente con la red Twitter o actualmente X, del amigo del presidente actual, Elon Musk. Yo preferiría que en la medida que Natalia vaya exponiendo lo que nos quiera contar, después retomaré, o quizás en un contrapunto, a lo mejor en algún momento la interrumpo para señalar alguna cosa que nos pueda llegar a interesar, pero vamos a dejar que ella exponga y después vemos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Me complace mucho estar aquí. Me entusiasmó inmediatamente la idea, por eso dije 1, 2, 3 ya sí. Cuando me invitaron me dijeron 6 de junio, ok. O sea, miré el calendario y dije, lo tengo libre, y entonces acepté inmediatamente. En realidad, porque debo decir, me interesa más el intercambio que pueda tener que lo que yo pueda exponer en primera instancia. Por eso cuando conversamos sobre cómo podía ser la dinámica, lo primero que dije es no querría quedarme minutos y minutos y minutos hablando sola, sino que me interesaría que ustedes también vayan conduciendo eh, esta charla, porque digamos, hay como muchas aristas de las cuales se puede hablar, pero me gustaría que la conversación tenga los ejes que este equipo propongan, ¿no? Más que lo que yo pueda tener formateado para presentar. Entonces, me gustaría que me vayan interrumpiendo lo más inmediatamente posible. Yo puedo hablar 1 hora y media, 2, 3, lo que quieran, pero realmente me gustaría que lo que yo pueda ir diciendo tenga el eje de lo que ustedes quieran intercambiar, porque además me da la impresión de que en este espacio el eje y la dinámica que pueda tener la charla va a ser muy distinta a la que pueda tener no sé, con sociólogos, con comunicadores, con un gremio, con políticos. Entonces, tengo muchos deseos de explorar este espacio. Por ahí algo que me parece importante para iniciar, como para poner un contexto de dónde viene nuestra investigación. Empezamos a investigar juntos con Ernesto en el año 2016. Él viene del análisis político, bueno, si ya estuvieron con él, deben saberlo. Yo vengo del análisis de los medios. En un momento nos conocimos, yo lo conocí como periodista, pues lo entrevisté a partir de su libro Tuiteando Nisman, y en ese mismo momento yo había sacado
un libro más bien teórico sobre la influencia de los medios. Entonces, ese primer encuentro, en ese primer encuentro yo le dije, estábamos en pleno ruidazo por el tarifazo, ¿no? Fíjense lo recursivo que es todo, porque hoy estamos nuevamente en un tarifazo absolutamente amedrentados, aquietados y creyendo que nos lo merecemos. Pero en ese momento inmediatamente se despertó la ciudadanía y eso además tuvo una injerencia importante en la decisión en el ámbito político, ¿no? Político, judicial, etcétera. Entonces, yo lo que le dije en ese momento es, se está viniendo el ruidazo por el tarifazo. eh, Cuando analizábamos tweets desde los datos observacionales, desde levantando datos, grandes conjuntos de datos, eso había que hacerlo casi in situ, ¿no? Porque no había ventanas de periodos muy hacia atrás de donde se pudiera levantar la información. Entonces había que estar muy atento a chupar información en tiempo real. Y yo recuerdo que la primer inquietud que le planteé a Ernesto en 2016 fue, quiero ver cómo se da la relación entre medios y públicos en el escenario digital. Lo interesante es que en todo este tiempo que fue pasando, a mí me ocurrieron, digamos, dentro de mi experticia más relacionada con la comunicación política y en particular con el análisis de los medios, tuve como dos tránsitos que para mí son muy notables en mi propia trayectoria. Uno es ir descreyendo cada vez más del poder de influencia que tienen los medios. Creo que ahí hay un sobredimensionamiento de ese poder, entre otras cosas, porque algo que trabajamos en este libro tiene que ver con la percepción de sesgo que tienen los medios, de sesgo ideológico que tienen los medios por parte de los públicos, que conlleva una profunda desconfianza, y por otro lado, la desconexión y la evasión de noticias que hay cada vez más creciente en la ciudadanía. Eso no quiere decir que la ciudadanía argentina no esté enterada de lo que pasa, pero no es a través de los medios que se entera. Entonces, tuve por un lado ese pasaje y otro fue reconfigurar la idea de que por un lado hay una agenda de los medios y por otro lado hay una agenda de las redes. O sea, hay un escenario mediático digital, hay un ecosistema mediático digital donde se lucha por instalar una agenda, por instalar determinados enfoques o sentidos de cómo percibimos la realidad, pero como que está todo imbricado, ¿no? Hay una confluencia allí donde hay actores con más o menos poder para dar esa disputa. Em, pero no es que los medios lleven la delantera o que sean las redes esquivando a los medios, sino que todos estamos allí habitando ese espacio y tratando de ver qué logramos expandir como una palabra legítima, ¿no? Y legitimada. Em, entonces, eso es, digamos, como lo que a mí me pasó en mi trayecto profesional en los últimos 8 años. Y en relación con lo que fue esta confluencia, o sea, con Ernesto lo que fuimos teniendo es una suerte de triangulación teórico-metodológica, ¿no? Porque nosotros empezamos a ver las interacciones discursivas, yo de arriba hacia abajo y él de abajo hacia arriba. Entonces esa confluencia nos llevó a redefinir nuestros propios objetos de estudio y a encarar una línea de investigación que tiene que ver con la ciencia política, la comunicación política y la estadística, ¿no? Que es también lo que nos permite analizar estos grandes conjuntos de datos. Claro, yo miraba la influencia de los medios y él siempre lo que él dice es, yo miro cómo elige la gente, ¿no? O sea, cómo vota la gente. O sea, desde el análisis político él mira, de hecho, él habla de usuarios, pero también habla de votantes permanentemente, ni siquiera habla de ciudadanía. Para él son votantes que están votando distintas cosas. Entonces, esa confluencia nos permitió tener una mirada muy complementaria cómo interactuamos en redes sociales. ¿Por qué? Porque nuestra hipótesis nodal
es que aquello que nos lleva a interactuar en redes sociales tiene como dos caras. Tiene una cara subjetiva, que es las motivaciones que nos llevan a compartir distintos tipos de mensajes, distintos tipos de discursos. Aquí, la pregunta que nos hacemos es ¿qué nos activa en la interacción en redes sociales? Y la otra cara es esas consecuencias que uno tiene en la estructura de la red. O sea, lo que nosotros hacemos en redes sociales tiene efectos en la propia composición de las redes sociales. Esa mirada complementaria entre lo que nosotros hacemos y lo que nos devuelve la red, eh, o pensar en que lo que nosotros hacemos cambia la frecuencia y la cantidad de información que circula en la red, nos permite esquivar un poco la idea de que hay la manipulación de las redes sociales sobre la conciencia pública, que para mí eso es una idea con la que discuto mucho y que me subleva, porque ya a esta altura pensar que somos manipulados, o sea, esa teoría de la manipulación ya fue dada de baja en la década del 30 del siglo pasado, ¿no? Y volver a pensar eso me parece como muy complicado para poder entender lo que nos pasa políticamente, discursivamente, socialmente. Entonces, partiendo de esa idea de que hay dos caras que nos explican nuestros intercambios comunicacionales y discursivos en este momento, fuimos transitando distintos eventos y haciéndonos preguntas de investigación alrededor de esos eventos. La pregunta base es ¿qué nos motiva a compartir mensajes? Eso es una de los ejes nodales de este último libro. ¿Por qué digo ejes nodales del último libro? Porque en el primero, como teníamos posibilidades de hacer Big Data y levantar los datos de Twitter en ese momento porque era público y porque era gratuito hacerlo, podíamos ver dónde estaban ubicados los usuarios, sobre todo dónde estaban ubicados las grandes autoridades que eran las que lograban demarcar esa agenda, que no eran necesariamente los medios, y cómo se iban corriendo los distintos usuarios en función de su posición político-ideológica y su posición alrededor de los eventos determinados que estábamos estudiando. Pero había una parte que no nos explicaba esa distribución, que nosotros la veíamos en la red directamente, que era por qué la gente comparte lo que comparte. Nosotros podíamos intuir que si hay usuarios que quedan más del lado de la derecha del espectro ideológico es porque tienen mayor propensión a compartir ese tipo de narrativas, y lo mismo que quedaban más volcados hacia la izquierda. Pero pasa algo en las redes sociales que sí me parece importante aclararlo, y es que no todos tenemos la posibilidad de ver todo lo que pasa en las redes sociales. Así como nosotros tenemos una mayor propensión a compartir mensajes que son cognitivamente congruentes, con los que tienen resonancia, con los que tenemos afinidad cognitiva y emocional, entonces todo da a pensar que el algoritmo de las redes nos devuelve eso para seguir confirmando esa consistencia y esa congruencia. Pero en la Big Data eso no lo podíamos terminar de definir. Entonces empezamos a trabajar muy fuertemente con experimentos de encuesta. Los experimentos de encuesta nos permitían hacer estudios de comportamiento y ver cómo la gente, cómo los encuestados y las encuestadas iban reaccionando a determinado tipo de narrativas, que son narrativas que circulan en las redes sociales, con una ventaja, y es que todos y todas tenían la misma probabilidad de encontrarse con un mensaje que podía ser congruente o con un mensaje que podía ser disonante. Cosa que en las redes no lo podíamos ver, porque como en las redes se arman burbujas donde en general se comparten mensajes afines y congruentes cognitivamente, no nos terminábamos de dar cuenta qué pasaba con los que estaban en otra burbuja, si acaso se encontraban con un mensaje disonante, ¿no? Con un mensaje que los perturbaba en alguna medida. Entonces los experimentos de cuenta nos permitían constatar eso. Bueno, hay X cantidad de encuestados que se están encontrando con un mensaje que les resulta congruente y otra porción que se encuentra con mensajes
disonantes, y entonces ahí corroboramos que efectivamente hay mayor entusiasmo ideológico ideológico y emocional a compartir mensajes que son confirmatorios y que son proactitudinales, ¿no? En el sentido que me confirman emocionalmente mi postura frente a los eventos, y también constatamos que cuando esos mensajes nos perturban, tenemos mayor nivel de inhibición para querer quedar enganchados, digamos, para tener un involucramiento en esa discusión, ¿no? Que en parte eso nos sirve para poder analizar no solamente qué pasa con una noticia falsa, qué pasa con una fake news, qué pasa con las intervenciones de chequeadores de información, sino también nos permite pensar cómo son, o sea, qué efectos tienen en los usuarios de a pie las estrategias malintencionadas de generación de daños en redes sociales, ¿no? Porque, digamos, tenemos una tendencia muy fuerte a pensar en las fake news como el elemento disonante que explica todo, pero en realidad las fake news, que son operaciones políticas, que quieren generar un daño, que quieren visibilizar determinados temas que uno puede aprovechar políticamente, pero son solamente una forma de violencia digital, de violencia discursiva. Incluso en estos momentos, una de las cuestiones que conversábamos con Ernesto es lo difícil que es ahora que intervengan chequeadores, porque lo que más está circulando en las redes sociales actualmente es violencia, odio y mensajes tóxicos. No necesariamente, sin que haga falta que haya falsedad en las informaciones, o tergiversaciones o descontextualizaciones. No es que no las haya, digamos, hay, pero lo que principalmente está circulando en las redes es mensajes de ataques hacia otros, entre otras cosas, porque se ha institucionalizado. O sea, lo que nosotros veíamos cuando iniciamos el estudio de estos casos durante el macrismo, una de las singularidades que veíamos era que había una suerte de reparto de tareas para ver cómo se avanzaba discursivamente en las redes sociales. Entonces, por caso, si las cuentas más institucionales de funcionarios o de influencers durante el gobierno de Mauricio Macri no lograban tener argumentos que se legitimaran y se amplificaran per se, en esos casos, quienes iban a la trinchera digital eran cuentas fakes que hacían el trabajo sucio, ¿no? De enlodar la cancha discursiva, de atacar, em, y hacían eso, y entonces en esas ocasiones las cuentas institucionales se corrían de la escena y aparecían cuando los eventos eran más favorables a un argumento que finalmente termina siendo defensivo, porque también es cierto que este tipo de redes sociales son redes sociales donde se amplifican mucho narrativas de bronca, narrativas de queja, donde es muy difícil ser oficialismo, ¿no? O sea, ser oficialismo en redes sociales es muy difícil. Entonces, durante el macrismo había ese reparto de tareas que tenían el manejo en redes mucho más aceitado que durante el último peronismo. Pero había algo en común entre el macrismo y el albertismo, que era que la agenda en el ecosistema mediático digital lo instalaba la oposición. Si uno trata de recorrer los eventos más visibles que había en redes y en los medios durante esos 8 años, eran eventos que eran propiedad de la oposición. O sea, durante el macrismo, Taifazo, Maldonado, 2x1, mira cómo nos ponemos, aborto. Era una agenda opositora. Durante el albertismo pasó lo mismo, sobre todo con la pandemia, ¿no?
presencialidad en las escuelas. De hecho, presencialidad en las escuelas para mí fue un evento muy elocuente, porque tuvo una capacidad doble la oposición en ese momento con ese evento. No solamente lo pudo instalar y ganar legitimidad en esa discusión, sino que además se apropió de un tema que no era propiedad del macrismo. La educación no era propiedad del macrismo. Y sin embargo, como hicieron ese desplazamiento a que la presencialidad explicara toda la educación, por lo menos en ese momento, entonces se apropiaron de ese tema. Esos eran como los movimientos que había en la disputa de las agendas, en la disputa de los encuadres. Hoy hay un cambio muy, muy importante en términos comunicacionales, que para mí tiene dos ejes centrales. Tiene múltiples, pero tiene dos que son muy vertebradores y que se distinguen con lo que uno venía viendo. Por un lado, ya no hay reparto de tareas. Los que principalmente atacan y trolean en redes sociales son funcionarios públicos. No hay divisiones ahí, ¿no? Y además eso se ha convertido en una estética política, ¿no? O sea, que ese sea el tipo de, de estilo, ¿no? Digamos, es profundamente performativo. No es que hay argumentos que discutir, sino que hay una dimensión más expresiva de qué es lo que se quiere hacer con eso que se dice. No poner a discutir ideas o argumentos. Entonces, me parece que es como central entender que ya no hay esa división de tareas y que entonces ahí hay una sinergia y un fortalecimiento de ese estilo y de la instalación de ese estilo, desde mi punto de vista con bastante apoyo. Lo que pasa es que quienes estamos de este lado estamos muy espantados con esa forma, pero yo creo que tiene bastante apoyo ahí, de lo que veníamos conversando cuando veníamos hacia aquí. eh, yo creo que hay que seguirlo meditando, ¿no? La cuestión de la institucionalidad tal como nosotros la conocemos y la aceptamos, y esta posible nueva institucionalidad instituyente que estamos viendo, ¿no? Y que tiene lo discursivo como un aspecto político central. Y el otro elemento muy, muy fuertemente relacionado con eso, em, tiene que ver con la capacidad de este gobierno de instalar agenda permanentemente. Pero además no instalar agenda, y cierro con esto para abrir el juego si quieren, no solamente instalar agenda porque permanentemente y todos los días tienen alguna noticiabilidad de algo, sino que cuando uno tiene el poder de instalar la agenda y de instalar el encuadre, ¿no? Yo vengo estudiando desde la teoría del framing hace incluso mucho antes de empezar a trabajar con Ernesto, pero lo fuimos reforzando mucho en el estudio conjunto que tuvimos. Cuando uno logra instalar el encuadre, lo que está logrando instalar es los límites alrededor de los cuales, o los límites dentro de los cuales se da la discusión, ¿no? Entonces, Milei y el espacio liberal libertario logra instalar el encuadre porque ya no importa si dicen verdades o no verdades. Lo que hacen es poner al resto en una situación defensiva donde tenemos que salir a argumentar sobre eso que ellos instalan. Entonces, definen cuáles son los límites de esa discusión. No importa si después los discutimos, los criticamos o los aceptamos. Ellos dicen qué se discute. Y de este lado no hay agenda y no hay posibilidad de generar un encuadre que tenga engagement y que se legitime en una porción más o menos amplia de la sociedad, entre otras cosas, porque una de los aspectos que nosotros observamos en la interacción en redes sociales, cuando decimos que las emociones nos marcan mucho nuestra propensión a compartir y a involucrarnos en la conversación, una de las cuestiones que planteamos es la alegría y la bronca entusiasman a participar.
pero la tristeza nos inhibe y nos llama a silencio. Y yo creo que lo que está pasando de este lado no es solamente que no tenemos agenda, estamos tristes y ellos están entusiasmados. Y eso genera una diferencia en términos de correlación de fuerzas que es brutal. Entonces, no estoy tan segura de que podamos cambiar, de invertir esa cuestión de agenda hasta que no cambiemos ese estado de ánimo eh, y esa afectación emocional que nos ha generado esta reconfiguración, que creo que es más profunda de lo que pensamos y creo que además supone una reconfiguración cultural que va a exceder y con creces a Milei. Hasta ahí inicio y si quieren seguimos conversando. Sí. Hola. Perfecto. Creo que un poco me lo respondiste recién, pero te quería preguntar, ¿qué pasa si un actor político no participa de ese juego? ¿Qué podría pasar? Si un actor político no se presta a ese juego de las redes, digamos. Eh, puedo decir, ellos instalan los argumentos. ¿Qué nos pasaría a nosotros? O nosotros o los actores políticos si no participan de eso. No sé si se entiende la pregunta. Sí. A ver, yo no creo, digamos, cuando uno piensa en el ecosistema mediático digital, no piensa solo en las redes ni piensa solo en que uno sea influencer en Twitter, ¿no? Porque se piensa en Milei como el presidente tuitero y en realidad va más allá de eso, ¿no? O sea, em, habitar el ecosistema mediático digital supone habitar las distintas plataformas, habitar los escenarios mediáticos tradicionales y habitar también el territorio terrenal, ¿no? Son como distintos territorios estos. Lo que pasa es que estos distintos, y entonces participar políticamente supone habitar estos territorios, porque allí se está dando, porque no es que Twitter es solo para difundir información o para ser influencer. En esos territorios se dan procesos de subjetivación muy profundos. Entonces, me parece, es hacer política habitar esos territorios también. Sea, no me parece que en este momento sea posible. En otros momentos tenía menos resistencia pensar que uno hacía política y después la difundía. Y eso para mí hoy es un error garrafal, porque en ocasiones incluso uno hace política en el momento cero en el que está interviniendo comunicacionalmente. Incluso hay un error en pensar que las estrategias son estrategias digitales, cuando la consultoría, eso, y bueno, soy estratega digital. No, no, estratega comunicacional político. La comunicación, la política es con comunicación y la comunicación está profundamente imbricada con la política. No es primero lo uno y después lo otro. Entonces, no participar en esos espacios es en algún punto dejar un flanco abierto de no hacer política porque son un espacio muy habitado por la población en su conjunto. Em, entonces se deja vacante. Y también se pierde, que esto no es lo que explica, no lo explica todo, pero también se pierde la posibilidad de alcance y la posibilidad de cierta performatividad en esos espacios. Hay algo con lo que por ahí uno podría discutir, pero que se presenta hoy como inevitable, que es en otros momentos se hablaba de los telepresidentes, ¿no? Digamos, que son estos presidentes que le hablan. Me acuerdo incluso, bueno, de hecho, no sé, el Frente Grande. ¿Dónde se armó? ¿Quién lo armó? Frente Grande. Grondona.
¿Quién inventó a Lilita Carrió? Rondona. O sea, era gente que se armaba en los sets televisivos, ¿no? Incluso me acuerdo que cuando se hacían chistes con el Frente Grande, lo que se decían era que abrían la heladera y sonreían, ¿no? Porque se les prendía la luz de la heladera y sonreían. Ah, digamos, hay una lógica muy, de hacer política, es muy comunicacional, y que es muy difícil en este momento salirse de eso y no pensar, o sea, que los políticos no estén pensando en esa dimensión. Porque también es cierto que más allá de lo que puedan decir, comunicar eso que puedan decir, es una forma de que sepamos quién es quién. No es que, a ver, en la Argentina o por ahí más en Buenos Aires hay una composición ciudadana que está bastante politizada, consumimos mucho, por lo menos un núcleo determinado consumimos mucho programas políticos, cosa que no pasa en otros países, ¿no? O sea, lo comenta gente que está en otros países o argentinos que están en otros países y lo ve uno cuando viaja. Em, pero tampoco es que conocemos quiénes nos legislan, quiénes nos gobiernan, quiénes son los ministros, mucho menos los jóvenes. Entonces, ahí hay una dimensión de mostrar quién es uno, qué ideas tiene, etcétera, que también son un componente importante de la performance de políticos, influencers, gente de la cultura, etcétera. Entonces es muy difícil en este momento pensarse sin la dimensión comunicacional como formadora de quién es uno. Em, pero finalmente es eso, digamos, es también una forma de hacer política y es también una forma de construir subjetividad. Es un espacio de construcción de subjetividad, claramente. Te quería preguntar, primero me pareció muy interesante lo que decís o confirmás acerca de lo caduco de estas teorías de que hay una cuestión unilateral desde los medios al público, ¿no? Que creo que se llamaba teoría hipodérmica, ¿no? Sí. Que donde se usa, pero es muy pregnante esa idea igual, ¿no? Eso por un lado. Después, no sé si entendí, o es lo que yo pienso, y quería saber si es así lo que vos decís, acerca de que em, tampoco se podría pensar que este gobierno tiene una planificación de la influencia que iba a tener en los medios y en el entorno digital, sino que más bien se trata de algo que encarnan, no que planearon, ¿no? Como algo performativo, es decir, yo no creo que estén hace años planeando llegar al poder por el dominio de los medios digitales, sino que son sintónicos con eso y lo van haciendo mientras sucede, ¿no? Por último, si esto se puede generalizar y pensar que en general el pensamiento de derecha nada fluye más y nada más fácilmente en las aguas digitales que el pensamiento de izquierda, o no, no se puede generalizar eso. Tiene pregnancia la idea de la aguja hipodérmica porque nos ofrece atajos cognitivos para encontrar el enemigo público número uno y se explican fácilmente, ¿no? La idea de la manipulación, los medios malos, ¿no? Se explican fácilmente, pero al mismo tiempo, desgraciadamente, simplifican una realidad que es mucho más compleja. Pero yo creo que se trata de identificar al malo, de la misma forma que creo que fue un error, aprovecho para esta pequeña digresión, con el mismo sentido, ¿no?, de demonización de lo hipodérmico, creo que es un error de muchas celebrities mediáticas, de muchos influencers, de gente de la cultura, pensar que el votante de Milei es un votante irracional que votó por bronca. Me parece peligroso porque nos deja en el mismo nivel de desconocimiento que nos llevó a este resultado, a este escenario. De desconocimiento, de no escuchar, de despreciar, que nos llevó a este escenario. Porque además el votante de Milei es un votante muy, muy heterogéneo, que yo creo que ha juntado desde su experiencia y desde su cosmovisión de la política muchísima racionalidad en estos años, ¿no? Entonces, por un lado digo eso, las simplificaciones son muy inconvenientes.
o por lo menos son convenientes para el relax dentro de la burbuja, pero después pasa lo que pasa. Yo creo que efectivamente, a ver, lo que tiene este gobierno es que tiene muy naturalizado esta forma de comunicación, ¿no? Son con eso. Por eso es que no tuvieron que batallar con eso, cosa que sí ha pasado con el periodismo más tradicional, ¿no? Incluso con el kirchnerismo más tradicional. Em, entonces, hay dos cuestiones que me parece importante remarcar de lo que vos estás diciendo. Por un lado, este gobierno es con la comunicación y con este tipo de comunicación, em, que logra además una hibridez muy interesante, porque yo, otra de las cosas que discuto es la idea de que Milei formó su imagen pública en el broadcasting. En realidad, si bien él, digamos, habitaba los canales de televisión, fundamentalmente intratables, y tuvo mucha visibilidad en esos espacios, sin embargo, el tipo de consumo que hay hoy por hoy del broadcasting no es a través del broadcasting, sino que son recortes de eso que se consumen por otras vías. A mis hijos les ha pasado estar mirando YouTube y cerca de las elecciones le pasaba a mi hijo estar mirando YouTube y que me dijera, yo no sé por qué me aparece esto. ¿No? Como diciendo, no me retes que yo no busqué a mi ley, me aparece. Eh, entonces, que además eso tiene que ver con cómo se pautan redes sociales, cómo pautan los políticos, cómo pautan muchos en redes sociales para aparecer en lugares que el algoritmo naturalmente no los haría aparecer. Tiene eso, pero además Milei tiene, o este espacio liberal libertario tiene una cosa adicional. Digamos, el espacio más de militancia, digamos, la militancia del espacio liberal libertario, que no empieza ni en el 21 ni empieza con Milei, sino que lo antecede incluso, que viene más de espacios más de derecha, incluso conservadores que van conformándose, una militancia también heterogénea, pero que empieza, incluso tiene un momento de bastante masificación, muy heterogénea, cuando se dan las contramarchas durante las manifestaciones de agendas de género, ¿no? En particular aborto, los Ni Una Menos, los días de la paro de mujeres, etc. Entonces, en esas ocasiones empiezan también a tener este tipo de juventudes una experiencia militante callejera. Pero, y con la pandemia, además, es un sector que tiene mucho intercambio y, por supuesto, muchos procesos de subjetivación de manera digital. Entonces, eso ya genera una plataforma de comunicación por esa vía que se naturaliza profundamente. Y entonces cierro con esta idea. Así como yo decía que el macrismo tenía un reparto de tareas, pero sin embargo tenía muy centralizada la estrategia comunicacional digital, este nuevo espacio tiene muy descentralizada su estrategia comunicacional digital. Entonces, Milei no tiene centralizada la forma de dirigirse a sus interlocutores o a sus seguidores, sino que son muchos y distintos jóvenes que habitan distintas plataformas, conocen perfectamente las estéticas de esas plataformas, y conocen perfectamente cuáles son las comunidades etarias, culturales, genéricas de esas plataformas y cuáles son las agendas de preocupación de esas plataformas. Entonces, eso hizo que se esparciera esa estrategia comunicacional en forma de red de manera muy aceitada. Entonces, Milei lo que hace es sumarse a eso o ser visibilizado a través de esos influencers que tienen sus propias comunidades. La descentralización de eso forma parte de conocer cómo funcionan las redes, cómo funciona ese tipo de comunicación, y de confiar en que se habiten distintas plataformas de esa forma.
Yo te quería... Pero lo último, no sé si te lo... Ah, ter- termino con esta preguntita y ahí voy a la otra. La derecha está muy internacionalizada, ¿no? Y la derecha alternativa está muy internacionalizada. Entonces hay intercambios allí como muy aceitados. Los pensadores, los influencers pensadores del espacio liberal libertario están internacionalizados. Agustín Laje, realmente internacionalizado hace muchísimo tiempo, y muchos otros también. Y el propio Milei está internacionalizado en términos comunicacionales digitales. Esto también les da cuerpo y les da cierta cohesión que pasa frontera. Esto es otra de las cosas que también permite las redes y las plataformas digitales. No es solamente si uno las habita la discusión o se corre de la discusión en esos términos, sino que también permite un intercambio de información y comunicación a través de las fronteras. Lo que yo observo como diferente de estas nuevas derechas es la desinstitucionalización y las formas. O sea, esta estética para mí es muy importante en términos políticos, porque cambia y corre lo que venía siendo políticamente aceptable. Entonces, eso también es algo que genera mucho atractivo, sobre todo en generaciones que están muy descontentas con los sistemas políticos más tradicionales o con la sensación de la falta de representatividad, con los niveles crecientes de desconfianza que hay en todo lo institucional, no solamente en la política, sino también en los medios de comunicación. Entonces, todo lo que se borra de la cuestión más institucionalizada genera un atractivo que para mí es un plus en términos de intercambio político. Mm, Quería hacer un par de preguntas. Primero te quiero súper agradecer porque me parece muy, muy interesante todo lo que nos estás trayendo. A ver si yo tengo claro algo que dijiste, porque tengo tantas preguntas que me abrieron. La primera cosa con la que te quiero preguntar, primero sobre las emociones, porque vos nombraste dos veces una cuestión de emociones, una que tenía que ver con la tristeza, como que nos quedamos con la tristeza. Y al principio de tu presentación dijiste algo así como, bueno, ahora tenemos de vuelta el tarifazo y esto y lo otro y creemos que no nos lo merecemos, ¿no? Y a mí me pareció muy interesante esto, porque lo pensé en relación a lo que vos después decías, que son ellos los que presentaron el encuadre y la agenda, que siempre era la oposición la que presentaba esto, y ahora son ellos y a nosotros nos queda como ir a la cola, una cosa así, ¿no? Y después pensé, sí, tienes razón, y después dije, pero no, porque la marcha de la universidad y otras marchas que se están armando, no nos queda solamente como responder como que son ellos los que marcan la agenda. Estamos marcando la agenda nosotros, o no, o yo me estoy equivocando y no es lo que vos querías plantear. Eso es una de las preguntas que quiero. Cuando fue la marcha universitaria, que fue realmente, pasó fronteras. Yo tenía colegas de muchos países que me estaban fascinados con eso. La cuestión es qué continuidad se le dio después a eso, ¿no? Y quién tomó ese guante. Porque la verdad es que en términos comunicacionales nosotros nos seguimos dándole, o sea, ya recordamos la marcha universitaria como algo que pasó. En realidad, la cuestión del financiamiento universitario no se terminó de resolver. O sea, los salarios docentes siguen a precio de noviembre, siguen a tarifa de noviembre. em, Incentivo, o sea, hubo como parches ahí de división incluso de intereses, porque ¿qué había logrado la marcha? Había logrado unificar sin docentes, estudiantes, gente que no era estudiante, digamos, gremios que estaban por fuera de la educación,
Y entonces lo que logra el gobierno es volver a dividir y decir, ok, te doy presupuesto para el funcionamiento de las universidades, que algunas universidades todavía ni siquiera recibieron esa promesa, y a los docentes, no sé, ¿cuántos se enteraron de que esta semana hubo 2 días de paro docente porque siguen sin Entonces, digo, una manifestación de esas características, o sea, cuando fue lo del tarifazo, fueron días y días y días hasta que hasta que el Poder Judicial dijo se va para atrás el tarifazo. No estamos con capacidad de. O sea, un evento crítico se define como aquel evento tan disruptivo donde distintos actores se vuelcan a la agenda y logran tal modificación del encuadre que eso deviene en modificaciones en el nivel más alto, en el nivel político, ¿no? O sea, esa marcha universitaria, ¿qué modificación que recordemos y que podamos decir, sí, sí, o sea, porque con el tarifazo recordamos perfectamente, sí, estuvimos en la calle, el tarifazo se fue atrás. 2x1, estuvimos en la calle, tuvieron que ir para atrás. ¿Qué recuerdo tenemos cabal de qué produjo la marcha? O sea, si vos preguntas entre estudiantes y docentes universitarios que te digan cuál fue el efecto concreto en la política, el efecto político concreto, en las decisiones de política pública que tuvo la marcha universitaria, es poco probable que te sepan decir cabalmente qué significó eso. ¿Por qué? Porque no hubo un efecto político contundente que uno diga, esto fue un evento crítico redefinitorio de la. Entonces, finalmente, la pregunta que me hago humildemente es, ¿quién capitalizó eso? No estoy tan segura de que lo hayamos capitalizado nosotros. No estoy tan segura. Y espero que sí o que con el tiempo sí. Pero ¿cuándo volvemos a lograr una marcha de estas características? Pero tenías más. Igual podemos disentir, en esto que estoy diciendo, porque esto es como muy personal. Pero digo, lo comunicacional en la medida en la que logra persistir en el tiempo y que queda en nuestras cabezas que hubo un cambio ahí de encuadre. No estoy tan segura. Sé que hay algunas manos levantadas y yo no levanté la mano. Es abuso de poder, sí, sí, sí. Dos cosas. Una tiene que ver, y hago como una especie de disclosure, porque cuando en farmacología se presenta un trabajo, el expositor tiene la obligación de decir si ha hecho alguna investigación o está en algún tipo de vínculo con alguno de los laboratorios que fabrican ese fármaco. Esto es como es disclosure? Abrir el juego, salir con la verdad a decir. Sí. Mis dos pecados o mis dos problemitas son, por un lado, el que tiene que ver con las cuestiones de la cognición y, por otro lado, lo que tiene que ver con la cuestión de la ética. A través de la lectura de los dos libros de Natalia y de Ernesto, que recomiendo mucho, me decantaron un par de cosas. La primera es que primero, y en relación un poco a lo que decía Berta antes, estamos hablando fundamentalmente de lo que circula por las redes. También hay una especie de escalón entre redes, que donde hay una ilusión de representación que es una real sobrerepresentación. Es un termómetro de la calle, incide sobre la calle, pero excede la política lo que ocurre dentro de las redes por potentes que fueren. Con respecto a la lectura más específica de esto y sobre todo lo de Twitter, X, yo pensaba que estas redes
exponen y explotan debilidades intrínsecas al ser humano, como es el comando que suele tomar la afectividad, que está absolutamente imbricada con la cognición, la rapidez con que nos excita o nos inhibe para participar o dejar de hacerlo, lo que hace muy como funcional el medio y el mensaje, de una manera que creo que, no sé si McLuhan, si se despertara, no se sorprendería realmente. Y eso que era un tipo que pensaba bastantes años o décadas por delante, ¿no? Creo yo. Entonces, exponen y explotan. Hay una serie de conceptos que utilizan Natalia y Ernesto que son muy interesantes y que tienen que ver con el pensamiento imbricado con la emoción, de lo que recién también hablaba Berta, ¿no? Por ejemplo, ellos hablan, cito, no para definirlos ahora, pero hay muchas cosas que van por la línea de la, no sé, llamarla, ellos hablan de una tríada, no, citan la trinidad cognitiva que tiene que ver con la cognición, el afecto y el comportamiento, imbricados, ¿no? Claro. Hablar de cognición o de irracionalidad, afecto y qué sé yo, es un gravísimo error porque es separar algo indiscernible y que además opera eficazmente. Hablan entonces de razonamiento motivado, razonamiento específico, expresivo, cognición caliente, sesgo de confirmación, preactivación, etcétera, etcétera, marco, en fin, una cantidad de conceptos que son sumamente fértiles y que ellos utilizan a lo largo de sus trabajos. La otra cuestión que decía es ética, porque ahí es donde yo, ya desde un punto de vista más político, digo, tradicionalmente los sectores populares de izquierda y qué sé yo, tenemos una dificultad muy grande para el uso de ciertas herramientas que ya están bastante naturalizadas. Y ni qué hablar con esto último que decía hace un ratito Natalia, de la instalación de la violencia no argumental y institucional como moneda corriente. Y ahí creo que nosotros tenemos reparos, estamos desarmados, y si nos quisiéramos armar, creo que tendríamos limitaciones éticas muy estrictas. Esto es más o menos como pelear con Tyson con las manos atadas. Porque la potencia del golpe que tiene todo esto, más la internacionalización de la que recién hablaba, hoy leí una nota que me mandó un amigo vasco o vasco argentino sobre la relación entre el ideólogo, digamos, el Durán Barba, sería algo así, de Vox, que venía del PP, y Steve Bannon, ¿no? Que es el ideólogo después peleado con Trump, pero que es un peso pesado en el doble sentido de la palabra. Es medio gordito, pero además porque pesa efectivamente, a una hora está, cuando no está viéndolo a Orban, la ve a Meloni, sino al de Vox, a Pascal, y así sucesivamente. No tengo ninguna duda que deben existir contactos con los locales, ninguna duda, ¿no? No lo puedo probar, pero como dicen, pero lo creo profundamente. Entonces, estas dos cosas me parece que son limitaciones que tenemos que poner a trabajar y ver cómo, yo no, nosotros no. Supongo que los politólogos, los comunicólogos, los sociólogos tendrán que ver, porque yo no creo que esto sea una cuestión intuitiva o de buenas intenciones. Hacen falta herramientas, hacen falta instrumentos, categorías, conceptos, método con los que trabajar. Pero veo ahí una verdadera limitación en cuanto a las respuestas, ¿no? Sí. Pensaba algo que estábamos diciendo, lo de la internacionalización. O sea,
uno de los aspectos que yo mencioné de la diferencia entre las derechas y el centro progresismo, em, es que se animan con menos pruritos y menos ética a más cosas que de este lado, ¿no? Cuando decía lo de la desinstitucionalización me refería un poco a eso. Pero hay otro elemento que también aporta esta internacionalización, que es el conocimiento de la idiosincrasia de los distintos espacios. Uno de los principales estrategas comunicacionales de Milei es Fernando Cerimedo. Fernando Cerimedo es uno de los principales investigados en este momento en la investigación que se está haciendo contra Jair Bolsonaro por el ataque a la Plaza de los Tres Poderes. Digamos, uno de los principales artífices de las operaciones de fake news durante esa etapa. Es alguien que quiere meterse entre los republicanos muy fuertemente y es alguien que también estuvo como estratega comunicacional durante la campaña del rechazo al plebiscito, al primer plebiscito del año 2022 en Chile. ¿No? Entonces, una de las cosas que aporta esa internacionalización en las estrategias comunicacionales digitales es que uno empieza a tener las redes de usuarios, porque hay que armar redes también de usuarios que estén conectados a eso y que además estén conectados idiosincráticamente. O sea, em, ahora lo estoy escuchando menos, pero hasta hace no mucho escuchaba mm, una profunda preocupación por los bots y que se compran los bots y que hay cientos de bots que entonces amplifican. Y los bots son robots, no son formadores ni son gente que interpele idiosincráticamente al usuario de a pie. Entonces, lo que nos interesa, lo que nos preocupa eh, es cómo los trolls, que son trolls que pueden ser cuentas institucionales o cuentas fakes. O sea, ser un troll no es ser una cuenta fake. Donald Trump es un troll, Milei es un troll, digamos, nosotros tenemos muchos funcionarios que son trolls y que son cuentas institucionales verificadas. Pero, pero lo que logra tener, arrastrar cognitiva y emocionalmente y lograr la aceptación, el apoyo y la propagación de eso, porque cuando uno logra activar al otro, lo que confirma y lo que garantiza es la propagación de esos mensajes y de esas narrativas. Entonces, uno puede interpelar al otro cuando conoce, cuando conoce la idiosincrasia de esa burbuja de filtro, de esa comunidad que es una comunidad digital, pero que es además una comunidad de valores. ¿No? Entonces, ese es un aspecto, me parece, que está bastante desatendido y que supone un desprecio por la cognición del otro, en el sentido de que se piensa que solamente una fake news se instala y se propaga porque sí, y no porque logra resonancia en esquemas latentes de los usuarios que integramos una comunidad. Que, insisto, es una comunidad virtual, si uno la mira en los mapas de las redes, pero que es además una comunidad de valores. Ah, perdón, cielo. Había preguntado antes si Marcela Marcenaca había levantado la mano y la bajó o no. No. Ah, muy bien. Cielo. Yo retomo el tema de las emociones que planteó Berta. Será porque como nos dedicamos al psicoanálisis, nos sentimos más familiarizados con lo emocional. No, me quedé pensando cuando vos decís, Natalia, primero te quería decir que me resultó hasta ahora realmente apasionante, porque además realmente descubro que es un lenguaje el que vos manejás, que no es el habitual entre nosotros. Es un lenguaje diferente
y genera, en mí por lo menos, genera mucha curiosidad, mucho interés y cierto apasionamiento. Me quedé con esto. Cuando vos decís que la tristeza nos inhibe, a diferencia de ellos que están entusiasmados. No se le ahí no se le quita valor o fuerza pulsional de empuje a la bronca que va aumentando, el enojo, la bronca, la irritación, que va aumentando en un sector importante de la sociedad a medida que nos vamos empobreciendo cada vez más y se nos va dificultando la vida a distintos niveles. La violencia hoy, la inseguridad, no me gusta la palabra inseguridad, pero bueno, la violencia que hay hoy en las calles, ser objeto de esa violencia se está transformando en moneda corriente. Y esto genera mucha vulnerabilidad, pero además mucha bronca, irritación, además de impotencia. Y me pregunto si esto, increyendo, no puede ser un factor impulsor, no sé bien para qué y cómo, pero no inhibitorio. Bueno, gracias por por el comentario, que me resulta muy interesante. Em, a ver, no estoy segura si estamos hablando de lo mismo. Eh, Creo que sí. La alegría entusiasma y la bronca también entusiasma. Digamos, la bronca es motorizadora de involucramiento. El asco y la tristeza desaniman. Em, yo entiendo que muy probablemente ustedes tengan más herramientas que yo para pensar cómo se compone esa tristeza, ¿no? Porque me imagino que la tristeza, incluso, perdón por lo osado, pero tal vez se me ocurre pensar que la tristeza también puede estar relacionado en este momento con algo del orden de la vergüenza, ¿no? Algo del orden de algo no salió mal, no salió bien, y con la sensación de frustración, ¿no? De que de este lado no se pudo forjar esa agenda, por decirlo en términos em, muy macro. Pero cuando digo esa agenda me refiero a varias otras cuestiones que tienen que ver con esa agenda, con ese encuadre de valores. Em, en algún punto esa bronca que vos estás mencionando, que se está empezando a ver en un sector de la sociedad de este lado, creo que fue también la que se fue forjando de ese otro lado, que en este momento en realidad lo que pasó es que se desmarginalizó. O sea, la sensación que yo tengo es que la ciudadanía o el sector de la ciudadanía de apoyo a este espacio liberal libertario era un apoyo que no estaba, sino que estaba marginalizado y que se desmarginalizó y se volvió mainstream en este momento, ¿no? Hubo ahí como un destape de eso. Eh, pero los espacios comunicacionales de ellos, los espacios de militancia de ellos, están desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que uno no los veía porque estaban ciertamente invisibilizados o marginalizados. Em, yo lo que cuando digo lo de la tristeza es porque no solamente a mí o a por ahí colegas con los que hablo, sino también a, a gente que no se explica desde otros países como la sociedad argentina, que por ahí no sé si tal vez sea un estereotipo la sociedad argentina y no somos eso que todo el mundo espera que seamos, cómo todavía no hay reacción, ¿no? De algo frente a esto que vos decís que estamos viviendo, frente a esa violencia, frente a la sensación de yo quería
O sea, yo realmente siento que me merezco que me suban la tarifa más de lo que vale mi sueldo. Bueno, es la pregunta es si todavía no hay una reacción generalizada o hay idiosincráticamente una idea de que vamos corriendo la bocha y pensamos que, bueno, un poquito más, tal vez, sí, sí está dentro del orden de lo aceptable, o todavía no salimos de esa cosa más de ostracismo, de decir, basta con esta tristeza, hay que avanzar y que la bronca realmente nos motorice. Entonces, yo no digo que no haya bronca, pero hay una bronca que todavía no nos destapó para decir, para sentir que estamos en lo correcto de salir a pelearla o de sentir que hay que pelear. O sea, digamos, yo no me explico que no haya fuerza suficiente en los movimientos sociales para salir a romper todo. Y después uno se pregunta, ¿pero con qué objetivo? ¿O con qué amparo? ¿O con qué resguardo? ¿O con qué encauce? Eso no hay. Entonces, solamente la bronca, o sea, esa bronca se puede convertir en indignación que nos deja dentro la indignación. La bronca, en todo caso, nos puede motorizar si hay algo colectivo. La indignación nos deja solos y está más cercano al asco y al entristecimiento que a la bronca que entusiasma salir a dar batalla. Pero me parece que está pasando. Entonces, no sé cuántos de los referentes, líderes o aquellos con capacidad de encauzar o se movilice, tienen claro qué sacaría de eso. Pues ahí también. Una sola pregunta con esto que estás diciendo. Esto de la bronca, porque yo pensaba que la marcha universitaria había sido, bueno, queda, no es solo un recuerdo de lo que pasó, queda que si queremos podemos, y podemos mucho, y mucho de mucho, porque eso fue la marcha. Eh, lo que, lo que te preguntaba era si a mí me queda, lo que no entiendo que vos planteás, que me parece súper interesante, es esto de que la oposición siempre marcó la agenda y ahora no. Porque a mí me parece que sí, que hay una oposición tenue, sin bronca, que todavía no pudo salir a hacer no sé qué, si no es quemar el país más o menos, pero que sí hay. Y que, ¿qué quiere decir que la agenda solo la marcan ellos? Y que la oposición, ¿desde cuándo la oposición no puede marcar agenda? No, esta parte que vos planteabas muy bien, yo no logro como entender qué es lo que pasó por ahí. Si uno prende un canal de televisión, abre un diario o mira las redes y se pregunta quiénes son los personajes que más visibilidad tienen allí o cuáles son los dichos o cuáles son las imágenes, no son de nuestro espacio. Y cuando escucha a los referentes del espacio más opositor, no solamente a referentes políticos, sino a los referentes del espacio opositor, las intervenciones discursivas que tienen son respuestas a una agenda que no es la que ellos impulsan. Es una crítica a Milei, es una crítica a otros funcionarios, es una crítica a las políticas que ellos hicieron. Entonces, por eso yo decía, el encuadre es marcarnos cuáles son los límites de la discusión. Entonces, ellos todo el tiempo están poniendo de qué vamos a hablar. En el asado del domingo, yo no dejo de hablar de Milei. Hace meses que no se habla de otra cosa, de la indignación, y ahí me animaría a hacer
enfática con que me parece que hay algo más del orden de la indignación que del orden de la bronca que motoriza. Entonces, por un lado, eso, en términos meramente mediatizados, ellos tienen esa agenda porque logran copar todos los escenarios mediatizados. Em, vos decías, me parece bien, ¿no? Resistirnos a decir, bueno, también la oposición tiene la potencialidad de marcar la agenda. Ahora, una marcha universitaria, por muy estrambótica que haya sido, digamos, a mí me enorgullece que hayamos tenido esa capacidad de transversalidad, de todo. Pero no se sostuvo. Maldonado se sostuvo 3 meses. 3 meses. 3 meses duplicábamos y cuadruplicábamos las intervenciones en redes sociales en relación con el oficialismo. El tarifazo se sostuvo hasta que se revirtió la política. 2 por 1 se revirtió la política. Eh, en aborto se rechazó en el Senado y sin embargo la sensación era que eso había sido una reversión que era imposible volver atrás. Mirá cómo nos ponemos, era imposible volver atrás. Ahora hay un backlash con las cuestiones, con los derechos ganados en materia de género, tremendo. Bueno, a eso me refiero, digamos, hay un nivel de cercamiento respecto de cuánto se puede seguir avanzando, porque entre otras cosas, la, la instalación como mainstream de este espacio tiene que ver con que se revirtió aquellas cuestiones que uno creía ganadas y ya ganadas de suyo, y que hay posibilidades de ir para atrás otra vez. Y lo que está viendo ahora muy claramente, y gran parte de la potencia que están teniendo estas nuevas derechas, es la reacción a los avances en materia de derechos civiles que hubo en los últimos años, que fue un avance en materia de derechos civiles que no hubo en otros momentos de la historia tan fuerte, de tanto avance. Em, y que hay allí, digamos, y que eso reconfiguró la subjetividad de una manera que hay una reacción de fuerte retroceso en relación con eso, y que en algunos sectores hace pensar si esa era la forma de avanzar o si ese avance sí o sí supone constitutivamente estas reacciones conservadoras. No lo sé, no tengo esa respuesta, pero a mí me hace dudar de cuán efectiva fue esa estrategia política. Me hace dudar. No es que yo reniegue de todos esos avances, pero ni por casualidad. Ahora, me pregunto cuáles son las consecuencias de esos avances, no por criticar los avances, sino por ver eso como tal vez constitutivo de los avances y retrocesos, avances y retrocesos. O sea, no lo puedo ver como algo de que va para adelante iluminísticamente, ¿no? Perdón. Diego Venturini, desmuteate. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por la exposición, Natalia. Te quería consultar acerca de algo que me resonaba, por lo menos para nosotros, al menos para mí es difícil a veces retraducir a lo que nosotros más o menos conocemos, esto que venías comentando. En un momento hablaste que en estas redes se están dando procesos de subjetivación. Entonces, eh, digamos, me gustaría que nos amplíes un poco cómo es que se dan en esta tan compleja conexión, ¿sí? De información, quiénes son los que tienen los metadatos, qué hacen con esos metadatos para generar esos espacios. O sea, ¿cómo lo ven ustedes en relación a la formación de la subjetividad y desde qué punto de vista comprueban que esto genere procesos de subjetivación, dado que vos hablaste que tenían cuestiones ligadas a la estadística? Entonces, me interesaría saber eso porque me parece que ahí está un poco el núcleo para entender esto de la unión entre lo cognitivo y lo afectivo que vos estás diciendo, porque
si cada uno le va a dar un sentido a lo que escucha de acuerdo a lo que quiere ver, ¿sí? Una cuestión como proyectiva, eh, digamos, ¿en qué ven ustedes que podría modificarse el pensamiento de alguna persona o la construcción de la subjetividad de alguna persona? No sé si se entiende más o menos a dónde voy. Independientemente de la estadística, em, lo que nosotros hemos comprobado en los experimentos es qué es qué tipo de sentimientos la gente, qué sentimientos autopercibidos encontramos en la gente cuando se encuentra con determinado tipo de mensajes, em, qué tipo de reacciones tienen redes sociales cuando se encuentra con determinado tipo de mensajes y qué velocidad de respuesta tiene con ese tipo de mensajes, ¿no? También usando la cognición caliente, que es la que tiene una intervención más afectiva en el involucramiento y en la participación de la interacción comunicacional, y en qué medida la cognición caliente, la cognición fría nos inhibe más y llama a lo que Kahneman define como el sistema 2, que es aquel más reflexivo, más racional, más demorado. Todo eso está profundamente imbricado y no puede ser expresado de manera distinta, sino que está íntimamente relacionado y todo junto es lo que nos lleva a la participación comunicacional y política en estos espacios y en otros espacios. Entonces, cuando digo los procesos de subjetivación, tiene que ver con no entender los espacios de intercambio comunicacional solo como transmisión de información, sino como fincamiento de valores, como intercambio de valores, como co-construcción de posiciones, miradas, cosmovisiones y valores. Em, y yo entiendo las construcciones de subjetividad desde esos puntos. No sé si esta mirada por ahí muy simplificada que yo tengo de construcción de subjetividad puede ser más robustecida desde una mirada psicoanalítica, pero en términos colectivos y comunicacionales colectivos, eh, este tipo de intercambios no es solo, insisto, un intercambio de información y comunicación, sino que es un intercambio de valores que va conformando subjetividad. El tipo de intercambio que las juventudes fueron teniendo los intercambios virtuales que tenían como forma de sobrevivencia en la pandemia, conformaron subjetividad. O sea, la percepción en la pandemia de que había una casta que seguía cobrando su salario mientras estaba en su casa y había otros que padecían el despojo que significó la crisis económica de la pandemia, para mí eso fue creador de subjetividad profundísima. Eh, Hay incluso, hago una pequeña digresión, pero cuando quienes estamos con bronca e indignación, ¿no? Con la afectación que hay a la mayor parte de la población, con las medidas que se están tomando, fíjate que una reacción que hay habían dicho que era contra la casta. Y lo que me parece es que es una cuestión defensiva en el sentido de no entender que no solamente para quienes están en el gobierno, sino para quienes apoyan, la casta éramos nosotros, no los políticos que se duplican el sueldo. Eso sí se siguen duplicando el sueldo. La casta éramos nosotros, los que no fuimos los que tuvimos los derechos de mantener nuestros salarios, sino los que tuvimos ese privilegio. Para mí, todo ese intercambio no es un intercambio meramente comunicacional, sino que es constructor de subjetividad. Y un poco me refería a eso, no porque lo explique desde metadatos o desde la estadística, sino porque lo explico desde la concepción de la comunicación que tengo. Un poco lo pensaba así. No, está bien. La pregunta iba por eso, porque desde mi punto de vista coincido con esa idea de construcción todo el tiempo, desde
lo que se va generando en los diferentes discursos y cómo eso afecta. Pero por ahí quería preguntarte en ese sentido, en relación a las estadísticas, y me contestaste claramente, bueno, esto eh, bueno, los datos que ustedes obtuvieron. Entonces, la verdad que hay una coincidencia en ese sentido. ¿Sí? Por eso, bueno, quería profundizar a ver si había alguna cuestión más que estaba más allá de lo que a uno se le ocurre. Estamos acostumbrados en el psicoanálisis a pensar en lo que no se ve, más allá de eso. Por eso, un poquito la cuestión. Y si sos tan amable, me gustaría pensar desde, esto, ¿no? De cómo queda en este punto, porque para nosotros también es importante cómo vemos cómo ves vos, si hay una cuestión de dimensión del sufrimiento en todo esto, que es un poco con lo que nosotros trabajamos, ¿no? Este, bueno, eso. No, digamos, tengo miedo de meter la pata con los interlocutores que tengo. Em, no tengo no tengo una conceptualización alrededor del sufrimiento. Por ahí tengo más una cuestión intuitiva respecto de cómo uno reacciona comunicacionalmente frente a la tristeza, que es un poco lo que fuimos viendo en los experimentos. Y cómo determinado tipo de narrativas pueden tener efectos en nuestro estado de ánimo, en particular en la tristeza y el enojo, que no es lo mismo que la bronca que entusiasmo. Estamos con la pálida de las pasiones tristes a full, ¿no? Magdalena Echegaray, ¿querés hacer una pregunta? ¿No? Pero ¿y por qué tenés levantada la mano? ¿Era para saludar nomás? No, Es un artificio. Ah, lo que pasa es que el cursor es una manito ahí. Era Zoom le quiere hacer una pregunta. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta aquí o allí? Si no es así, bueno, le agradecemos muchísimo a Natalia, desmuteamos un aplauso. Gracias, Natalia. Gracias, Muchas Natalia. gracias. Muchas gracias, Natalia. Muy interesante. Gracias, Ujú. muy Gracias, amable. Natalia. Muchas gracias. Muchas Buenísimo. gracias. Chao, buenas noches. Buenas noches.